Pero no creas que si el microorganismo es capaz de evadir las barreras físicas, las barreras químicas que la bacteria está produciendo a lo largo de su vida, ya queda a merced del patógeno. No, aún queda otro sistema. Y este sistema se activa justamente cuando la planta detecta o sensa a este agente etiológico. Y entonces comienza a sintetizar nuevos compuestos para tratar de defenderse de este ataque. Estamos hablando ahora de las defensas inducidas. Esta defensa que puede ser activada en la planta la pueden detonar dos cosas. Uno, partes de las células del agente etiológico, y entonces conoceremos a esta respuesta como PTI o inmunidad inducida por PAMS. O bien puede ser inducida cuando la planta sensa alguna herramienta o sustancia que fue producida por el microorganismo para atacar a la planta. Si es así, entonces se va a conocer como inmunidad inducida por efectores. En ambos casos, lo que se va a activar es la síntesis de nuevos mecanismos de defensa de la planta. Vamos a recordar un poco de qué son estos o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de elicitores. Pues los elicitores son las sustancias de origen patogénico que son producidas por estas bacterias, por estos hongos patógenos, y su función es atacar o destruir a la célula hospedante, a la célula de la planta. ¿Ok? ¿Y qué son los PAMS? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patrones moleculares asociados al patógeno? Bueno, pues en realidad son parte de células del patógeno que no pudieron sobrevivir al ataque o a la defensa de la planta, y entonces se mecieron, comenzaron a destruirse, quedaron fragmentos de membrana de la bacteria o del hongo, y estos son sensados por las células vegetales y activan la síntesis de algunos compuestos fenólicos, liberan cianuro para tratar de defenderse, tratar de detener este avance del microorganismo patógeno. Y como ejemplo de los patrones moleculares asociados al patógeno tenemos lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, flagelinas de las bacterias, factores de elongación de la bacteria, péptidos glicanos o micetos, quitinas de las paredes celulares de hongos, que son capaces de activar esta síntesis de nuevas proteínas o nuevos compuestos químicos que van a tratar de defender o de parar el avance de la invasión por estos agentes etiológicos. Y como ejemplo de efectores, pues que son las sustancias que producen propiamente los microorganismos patógenos, pues tenemos enzimas, toxinas, los exopolisacáridos, las hormonas. Son todas estas herramientas que le van a permitir poder colonizar al microorganismo patógeno a su hospedero. Pero que en este caso la planta puede detectarlas, puede censarla y entonces tratar de contrarrestar su ataque. Y el investigador Flor se le ocurrió la teoría de gen por gen, es decir, por cada arma que tenga el patógeno para tratar de atacar a la planta va a tener que diseñar un contraataque para poder neutralizar su avance. Aquí trato de ejemplificar lo que te había comentado, cómo es que Flor había pensado cómo se lleva a cabo esta coevolución entre el patógeno y el hospedero. El patógeno va a desarrollar herramientas que le permitan o que le faciliten el proceso de colonización, pero la planta no le va a poner las cosas tan fáciles. La planta va a desarrollar mecanismos para tratar de neutralizar estas herramientas que está desarrollando el patógeno. Y entonces así se lleva a cabo un proceso de resistencia. Si el patógeno
tiene el efector y la planta no tiene la capacidad para reconocerlo, para neutralizarlo, entonces se va a poder llevar el proceso de enfermedad. Si el patógeno no tiene el efector y la planta tiene el mecanismo de defensa, pues es decir, si la planta está preparada para un ataque determinado, pero el patógeno evolucionó y creó un nuevo ataque, pues entonces ahora se va a dar nuevamente este proceso de enfermedad, porque la planta no pudo evolucionar a la misma velocidad que su patógeno. Cuando el patógeno y la célula de la planta se encuentran face to face, cara a cara, en ese proceso algunos de los patógenos tuvieron que haberse mecido y algunas de sus partes de membranas plasmáticas, fragmentos de quitina, pues se encuentran en el espacio intercelular. Y son estos patrones moleculares asociados a la patogénesis los cuales van a ser sensados o detectados por los receptores de las células de las plantas, las cuales de inmediato van a activar una respuesta. Van a comenzar a activar una cascada de señalización y esta cascada de señalización va a tener como meta activar la síntesis de algunos genes a nivel del núcleo. Y estos genes se encuentran involucrados en la activación de la respuesta inmune. De esta manera se puede detener o frenar el avance del agente etiológico. Aquí se podrían comenzar a producir mayor cantidad de fenoles o bien se podrían comenzar a liberar cianuros que se encontraban almacenados en las células de tal manera que estas sustancias químicas inhibieran el avance, el desarrollo de los agentes etiológicos que en ese momento están invadiendo a las plantas. Pero cuando comienza a censar este contraataque el agente etiológico, pues él también vuelve a atacar nuevamente, vuelve a sintetizar alguna sustancia capaz de atacar a las células de la planta. Y estas sustancias son conocidas como los efectores, que en realidad son el armamento químico con que cuenta el agente etiológico para poder destruir a su hospedero. Estos compuestos sintetizados por los microorganismos patógenos pues van a tener como finalidad destruir o impedir esta respuesta inmune, la respuesta de hipersensibilidad, la van a bloquear de tal manera que van a favorecer el proceso de colonización, es decir, que la célula va a ser destruida por el agente etiológico. Pero como no los marcaba o no los indicaba Flor, el hospedero también ha evolucionado a lo largo de esta relación negativa entre los agentes etiológicos y la planta. Esta planta puede ahora también sintetizar receptores que puedan sensar o detectar a estos efectores de tal manera que activen a través de otra cascada de señalización nuevos genes que le permitan defenderse ante este ataque del agente etiológico. Y bueno, de esta manera se activa la respuesta de hipersensibilidad. ¿En qué consiste una respuesta de hipersensibilidad? Pues en el suicidio de la célula. Este suicidio no solamente va a eliminar a la célula de la planta, sino que también va a eliminar al agente etiológico. ¿De acuerdo? Son tipo kamikaze, esas células de las plantas. Ya platicamos un poco de lo que sucede en el sitio de la acción, donde se encuentran el agente etiológico frente a la célula de la planta y que esta célula de la planta no es materia disponible para que el patógeno haga lo que se le antoje con ella, sino que la planta pues va a ir sensando y tratando de defenderse de este agente etiológico. Y bueno, como última instancia le queda la reacción de hipersensibilidad, en donde la célula activa un proceso de suicidio
y con este suicidio no solamente se elimina a ella, sino que trata de eliminar también al patógeno. En esta respuesta de hipersensibilidad, en esta reacción de hipersensibilidad, se encuentran muchas sustancias, muchos actores involucrados, entre ellos está un estallido oxidativo, hay una gran concentración de peróxido de hidrógeno, se sintetiza en etileno, ácido jasmónico, óxido nítrico, ácido salicílico. Estos van a ser segundos mensajeros que le van a comunicar a las células vecinas que están siendo atacadas, y de esta manera se activa la resistencia local adquirida. A través de estas moléculas que se ven incrementadas durante el ataque del patógeno, pues las células vecinas se van preparando para defenderse de este avance del microorganismo. Y bueno, obviamente la hoja que está siendo colonizada de esta planta, pues tiene que mandar una señalización a todo el resto de la planta. Esto se conoce como la resistencia sistémica adquirida. Y bueno, aquí se ven involucrados el mensajero ácido salicílico, que les comienza a decir al resto de la planta: estamos siendo colonizados, alerta, alerta, por favor preparen sus mecanismos de defensa. Y dependiendo del tipo de alimentación que tenga este microorganismo, si es necrótrofo o biótrofo, pues van a ser las sustancias químicas que pueden ser incrementadas en la planta como parte de este sensor que ha detectado a este agente etiológico. Si bien es un microorganismo del tipo necrótrofo, pues este va a tratar de eliminar al ácido jasmónico y al ácido etílico, para que estos no puedan comunicarle al resto de la planta que se encuentra presente y que está tratando de colonizarla. Si bien son microorganismos del tipo biotrófico, ellos van a modular la respuesta del ácido salicílico, la cual se encuentra involucrada en el mecanismo de defensa de la planta. Dentro del proceso de la respuesta de hipersensibilidad se encuentran involucrados una serie de cascada de eventos bioquímicos, los cuales comienzan cuando el efector es detectado por el receptor de la célula vegetal, lo cual desencadena una cascada de eventos que incluyen la activación de múltiples rutas de transducción de señales hacia el interior de la célula invadida, y que involucran la explosión oxidativa, a través de la cual se producen especies reactivas de oxígeno como el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, el radical hidroxilo, lo cual favorece un flujo de iones hidrógeno, potasio y calcio, los cuales a su vez van a activar actividad de sinasas y fosfatasas que transmiten y amplifican la señal, cuyo blanco es generar factores de transcripción que regularán la expresión de genes. Estos genes expresados son aquellos que codifican para peroxidasas y enzimas claves en las rutas del metabolismo secundario, a través de las cuales se sintetizan compuestos con propiedades antimicrobianas como fenoles, fitoalexinas y algunas proteínas relacionadas con patogénesis como las beta-glucanasas y las quitinasas, además de compuestos como lignina y proteínas que refuerzan y protegen a las paredes celulares contra la actividad de enzimas degradadoras de paredes celulares, obviamente, y que interfieren en la actividad de estas últimas, como las proteínas inhibidoras de poligalacturonasas y glicoproteínas ricas en hidroxiprolina. Entre las señales que se generan y que alertan tanto a nivel local en las células vecinas como de manera sistémica son el etileno, el ácido salicílico y el ácido jasmónico, como ya se nos había mencionado. Todas estas respuestas de defensa en realidad se presentan tanto en la interacción compatible como en la incompatible, y la diferencia radica en la rapidez y la magnitud con la que se expresan en cada interacción. Como ya les había comentado, se van a producir altas concentraciones de peróxido, las cuales van a tener una retroalimentación positiva debido al etileno, que también se ve favorecido cuando una célula está siendo colonizada. Estas altas concentraciones de radicales libres también van a tener un segundo
este rol, el cual es avisarles a la célula vecina: ¿sabes qué? Nos están atacando, yo creo que te tienes que ir preparando para una apoptosis, una muerte celular programada. Y también se van a producir el ácido salicílico, el cual ya les había mencionado, tiene como función alertar a largas distancias en tejidos alejados al sitio de infección y decirles a las células: estamos siendo atacados, hay que prepararse químicamente, ¿de acuerdo? Y el ácido jasmónico pues de alguna manera debe de contener, porque si se está alertando y lo que se genera es una apoptosis celular, pues en lugar de poder beneficiar y delimitar a la infección, puede llegar a ser tan exacerbada que en lugar de ser benéfica para la planta, puede ocasionarles daños deleterios. Entonces, esta respuesta de hipersensibilidad debe de ser regulada y el agente que lo regula es el ácido jasmónico. Es importante recordar que la eficiencia en la comunicación entre órganos infectados y órganos que no han sido todavía infectados o colonizados es vital para la manifestación a tiempo de la defensa que permita restringir sistemáticamente el avance del ataque. Los haces vasculares sirven como un medio eficiente de comunicación a larga distancia dentro de la propia planta. Dentro de las defensas estructurales inducidas tenemos diferentes ejemplos, como son el engrosamiento de la pared celular a través de un material fibrilar amorfo, la acumulación de materiales celulosíticos saturados con sustancias fenólicas, los cuales le van a impedir el avance del agente etiológico, la deposición de calosa, el desarrollo de papilas, vainas, un aislamiento de las hifas del patógeno a través de vainas. Aquí vemos cómo se está llevando a cabo la formación de la vaina. El hongo está ejerciendo una presión mecánica para tratar de romper esta pared celular vegetal, y lo que hace la célula vegetal es ir elongando su pared para no permitirle el paso, el avance a su material citoplasmático. Va a llegar un punto en el cual muy probablemente el hongo pueda romper esta barrera y poder llegar al citoplasma de la célula vegetal y alimentarse de ella. También existe la formación de capas de corcho, en donde algunas células vegetales pues han cenecido. Sin embargo, las células aledañas a este sitio de ataque lo que hacen es engrosar su superficie para tratar de delimitar el sitio de ataque y de esta manera impedir su avance a otros tejidos vegetales. Otra barrera física inducida son la formación de tilides. Ya sabemos que el xilema y el floema pues sirven como vasos conductores para el transporte de agua y de nutrientes a toda la planta. Bueno, pues también pueden servir como superautopistas para los patógenos. Y entonces una manera para tratar de frenar o de impedir el avance de estos patógenos a través de estas supercarreteras, pues son la producción o formación de estas tilides, las cuales serían como casetas de cobro en donde le impiden el paso o el libre paso de estos patógenos en estas supercarreteras. Otras sustancias químicas que son inducidas una vez que las células vegetales sensan el ataque por algún patógeno son las sustancias gomosas, las cuales tienen una rápida producción y comienzan a sintetizarse y a depositarse cerca del lugar del ataque. Pueden incluso depositarse dentro de las células, delimitándolas y encerrando al patógeno de esta manera. Ya les había comentado que algunas de las sustancias que se comienzan a producir en mayor cantidad es el etileno. El etileno puede jugar otro papel dentro de los mecanismos de defensa inducidos ante un ataque por un patógeno en la planta, y este es activar el proceso de abscisión. Es decir, que comienza a delimitarse los tejidos vegetales para que se desprendan.
Otras sustancias químicas producidas por las plantas durante un ataque por algún patógeno son las fitoalexinas, las cuales solamente se sintetizan en el momento en el cual una célula vegetal se encuentra bajo ataque de algún patógeno. También podemos decir que son de amplio espectro y son un mecanismo de defensa ante los ataques de los patógenos. Ya habíamos hablado de los fenoles, los cuales son producidos principalmente en tejidos jóvenes, y cuando ya los tejidos son maduros dejan de producir este tipo de sustancias. Sin embargo, cuando son atacados por algún microorganismo se reactiva su síntesis. Como ejemplos de estos compuestos fenólicos tenemos el ácido cafeico y el ácido clorogénico. Ya habíamos hablado de los fenoles, que son compuestos tóxicos. Sin embargo, se puede incrementar o potencializar su toxicidad. ¿Cómo lo realizan las células de las plantas? Pues es mediante la síntesis de unas enzimas capaces de oxidar al fenol y convertirlas en quinonas, que son aún más reactivas que los fenoles propios. O bien por las peroxidasas, las cuales también son capaces de oxidar estos fenoles, aumentan la polimerización de estos compuestos para dar sustancias similares a la lignina que interfieren en el crecimiento de los patógenos. ¿Qué sensación les deja el morder una semilla de limón? Lo han hecho por accidente, ¿verdad? Es un sabor desagradable, y esto es la sensación que les deja el cianuro que liberaron accidentalmente al macerar la semilla de limón. Con esto que les estoy diciendo, que las plantas son capaces de almacenar el cianuro, y cuando se sienten en peligro, en riesgo, se sienten atacadas por algún patógeno, pues ellos sencillamente liberan este veneno para detener el avance del agente etiológico. Bueno, también son capaces de sintetizar las células vegetales, los terpenoides. Como ejemplos de estos compuestos químicos tenemos la ricitina, lubina, que se sintetizan en la papa, el capsidol en el chile. ¿Qué función tienen estos terpenoides? Pues en realidad van a inhibir a proteínas del agente etiológico. Algunos investigadores hablan que también las células de las plantas han desarrollado un proceso de detoxificación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, los agentes etiológicos van a ser capaces, algunos, de producir toxinas, y que las plantas han desarrollado algunas proteínas recicladoras de estas toxinas, de tal manera que les impiden su acción. Sin embargo, esto aún no ha sido totalmente dilucidado. Apenas está en un proceso de investigación. Esta ha sido la historia en donde les intenté platicar cómo es que la planta se defiende de estos agentes etiológicos, llámense bacterias, hongos, microorganismos semejantes a hongos, virus, nemátodos. Estos patógenos no la tienen tan sencilla cuando se enfrentan a una célula de la planta. En el siguiente capítulo les voy a hablar de las armas con que cuentan estos patógenos, estas bacterias, estos hongos, estos nemátodos, para poder colonizar a su hospedero. Nos vemos pronto.